Hola, Dios les bendiga a cada uno de ustedes que se encuentran al otro lado de la pantalla. Sean bienvenidos desde sus lugares de trabajo, estudio, desde sus lindos hogares. O si tal vez están de paseo o tal vez están viajando a algún sitio, algún lugar de paseo también por medio de avión, de barco, de algún transporte, sea por coche, vía aérea, vía marítima o vía terrestre. Bueno, hoy vamos a dar una prédica acerca de lo que cuesta seguir a Cristo. Sean bienvenidos cada uno de ustedes, mis hermanos evangélicos, pentecosteses, católicos, católicos carismáticos, testigos de Jehová, mormones, ortodoxos, jesuitas, mesiánicos, séptimo día, de la iglesia metodista, unicista, scientology, presbiterianos, gnósticos cristianos, adventistas, hinduistas, de la religión tradicional china, musulmanes, también si son mesiánicos, si son adventistas. También vamos a darles la bienvenida a los hinduistas, judaístas, budistas de la iglesia sijismo, baísmo y sintoísmo, a las iglesias masónicas, satánicas. Vamos a darle también la bienvenida a los masones y a los anglicanos y a los de la nueva era, y por supuestamente a todos aquellos que son incrédulos, agnósticos, ateos y aquellos que se avergüenzan de un Dios tan maravilloso. Bueno, vamos a dar esta prédica maravillosa. Y quiero que pongan mucha atención porque es un tema muy interesante y de suma importancia. Lo que cuesta seguir a Cristo. Entonces, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios y quiero que me acompañen a Lucas capítulo 9. Y vamos a ir desde el versículo 57 al 62. Entonces nos vamos a ir con la palabra del Señor. Así que sean bienvenidos cada uno de ustedes que se encuentran al otro lado de la pantalla. Y nos vamos a ir a este interesante pasaje bíblico. Dice la palabra de Dios desde el versículo 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Este pasaje menciona a 3 personas que querían y pretendían seguir a Jesús y ser sus discípulos. 2 de ellos le dicen: te seguiré. Y uno, Jesús, le dice: sígueme. Cada uno le dio un pretexto para dilatar el seguirle sin condiciones. Vamos a ver lo que dice en Lucas capítulo 9, versículos 57 y 58, y nos vamos a detener en estos pasajes bíblicos. Dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. La salvación
es por gracia y no tiene costo alguno. Pero seguir a Cristo sí tiene un precio. Seguirle no garantiza bienestar y comodidad en la tierra. Seguir a Cristo implica sufrimientos. La palabra de Dios nos dice, y nos vamos a ir a este pasaje bíblico que está en 2 de Timoteo. Nos vamos a ir capítulo 3, versículo 2. La palabra de Dios nos enseña en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Con esta respuesta, el Señor quiso decir muy claramente: ¿me conoces bien? ¿Has meditado bien la proposición que acabas de hacerme? Yo no quiero que te sientas después engañado. Seguir a Cristo implica llevar la cruz. La palabra de Dios nos enseña en San Lucas, capítulo 14, versículo 27 y 28. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Debemos saber primero la vida que hago y lo que nos empeñamos en vivir, y lo que se empeña en esa vida, dice, en mi compañía, deben también saber a qué atenerse. Entonces, los animales de la tierra y las aves del cielo tienen sus cuevas y sus nidos a donde acogerse y descansar. Y que yo soy el primogénito y la cabeza de todos los hombres, no tengo casa propia, ni aun cama que descansar y reclinar mi cabeza. Por todas partes donde voy, soy un huésped y un extraño. Observa lo que yo soy sobre la tierra y lo que deben ser los que me sigan. Consulta ahora contigo y mira bien si semejante propósito te conviene. Yo no he venido solamente a predicar la pobreza o el despojo, sino a practicarla con toda austeridad. Así pues, vamos o vanos son tus pensamientos cuando te propones seguirme por ganancia o lucros temporales. Mirad de qué manera demuestra Jesús que sus obras, lo que antes había enseñado con sus palabras, para nacer tuvo un pesebre que no era propio, para morir una cruz y para ser enterrado un sepulcro extraño. A otro dijo: sígueme. Pero él dijo: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Mas él le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de los cielos. Como lo vemos en este capítulo de Lucas, capítulo 9, versículo 59 al 60. Tal llamó Elías a Eliseo, por orden del mismo Dios, para que fuera su sucesor en el ministerio profético. Le dijo: permíteme que vayan a dar beso de despedida a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. A lo que respondió el profeta: anda y vuelve, que lo que a mí me toca hacer contigo ya lo hice. Pero Jesús no contestó así.
Al que había llamado le dio un consejo más sublime. Dejad pues a los muertos que entierren a sus muertos. Esto es, deja que los muertos espirituales lleven al sepulcro a los que perdieron la vida física. ¿Acaso la memoria de esta muerte hará que ellos recobren la vida? Los que han de seguirme han de morir al mundo y sus deseos. Han de considerarse muertos al mundo y vivos para Cristo. Vamos a irnos a este pasaje bíblico y nos vamos a ir al capítulo de Romanos, versículo 8, capítulo 14. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 14, versículo 8 en adelante, dice, pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus apetitos, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado no se enseñoreará, dice la palabra de Dios, de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso lo tenemos en el capítulo de Romanos, capítulo 6, versículo del 11 al 14. Por tanto, deja a estos que entierren a sus muertos, y tú que has de vivir por la fe, renuncia a todo, sígueme y anuncia el reino de Dios. Y aquí me detengo para contarles un lindo testimonio. Durante muchos años luché con la masturbación y ya conociendo a Jesucristo, seguía teniendo esa lucha espiritual para darles mis miembros o mi parte íntima ya para crucificar mi carne a esa voluntad del Señor que quiere en cada una de nuestras vidas. Y me costaba dejar, pero un día puso en mi pensamiento el querer masturbarme a una persona. Ya logré no masturbarme físicamente, pero el enemigo ponía aún en mis pensamientos ese deseo, y que Jesús lo reprenda. Hasta que le doy la gloria al Señor, porque aquel día que puso en mi pensamiento y en mi mente ese deseo, sentí algo que molestaba mi parte íntima, se movía con mucha prisa. Y digo, Señor, qué extraño, ¿qué es eso? Digo, yo estaba en mi cama tumbada, y cuando venía ese pensamiento, yo decía, yo tengo la mente de Cristo. Mi mente está puesto en Cristo. Pero le doy gracias al Señor, porque en el mundo espiritual era un demonio que me perseguía en la parte íntima, hasta que detecté eso en mi parte íntima y salí corriendo. Dije, cubro con la sangre de Cristo mi parte íntima, ya no te pertenece. Hago un pacto con Dios, y salió corriendo. Sentí en el espíritu cómo salió corriendo, no lo vi físicamente, pero sentí cómo salió corriendo. Le doy la gloria al Señor. Y eso es lo que quiere en cada uno de nosotros cuando le seguimos a Cristo.
dejar todos nuestros pecados, todo lo que no le agrada, para que more en nuestro cuerpo el templo del Espíritu Santo. Es diferente cuando usted tal vez tiene su esposo o su esposa, porque tienen una intimidad en el Señor. Pero la palabra de Dios nos enseña que si nosotros estamos santificándonos para buscar más de su palabra y de lo que quiere hacer en nosotros a través de esos dones espirituales que nos da a través del Espíritu Santo, debemos crucificar la carne. Y eso es muy importante para entrar en el reino de Dios y para poder llevar el reino de Dios. Porque si yo no quito ese pecado, imagínense que yo a veces voy al metro a predicar o voy a la calle. Y si yo me encuentro con una muchacha o un muchacho o quien sea y me dice, mire, yo quiero dejar la masturbación, ¿cómo puedo yo orar y liberarlo si yo no me he entregado a Cristo completamente? Por eso es muy importante, como hijos o hijas de Dios, hacer morir todo deseo para que pueda obrar en nuestras vidas el Espíritu Santo y así podamos ir a orar por otras personas, ya sea una oración por cualquier necesidad que tengan. Solamente el Espíritu sabe la necesidad, circunstancia, problema o dificultad de la persona. Entonces debemos examinarnos, más que orar y más que darnos latigazos, como digo, sacrificios, arrepentirnos de nuestras maldades. Y eso es lo que desea hacer Dios en nosotros, para que pueda morar el Espíritu Santo y podamos ir a ayudar con el reino de Dios, ya sea en su trabajo, en sus lugares de sus familiares también, comenzando por la casa, porque la palabra de Dios nos enseña que yo y mi casa serviremos al Señor, lo dice en Josué. Entonces tenemos que también llevar ese reino de Dios a las personas que viven con nosotros, luego a nuestros familiares, a nuestras amistades, y así sucesivamente, ¿no? Es lo que nos enseña aquí. Ninguno que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos o el reino de Dios. Bueno, vamos a ver ahora este pasaje maravilloso y nos vamos a ir a Jeremías capítulo 17, versículo 9. Vamos a ver este pasaje bíblico que nos enseña la palabra de Dios y lo tenemos en Jeremías capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Mas Jesús, que quería mayor desapego de todas las cosas, no aprobó esta dilación en un hombre que se presentaba como pretendiente al apostolado y como recriminándole dijo: ninguno que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Fue lo mismo que decir, si un hombre mira hacia atrás después de tener la mano puesta en el arado, no es buen labrador. Lo mismo que ninguno es capaz de servir a Dios ni de anunciar su reino, si no se propone estar siempre en el camino del cielo, ir derecho donde el Espíritu de Dios lo llama, y pone su vista y sus deseos en el camino de la perfección. Si tu corazón fue tocado por la multitud de mis trabajos, la paciencia y la constancia con que los sufro, y el afán en que ves que los busco, y deseas acompañarme en ellos, será conveniente para la predicación del Evangelio, que conserves inquietud en tu corazón por los bienes que dejas en la tierra,
En otra ocasión muy similar a esta, al joven rico a quien el Señor amaba y quien parecía que cumplía todos sus mandamientos y parecía que no tenía nada que no fuera noble ante el Señor, le dijo: una cosa te falta. Vamos a ver este pasaje bíblico y lo tenemos en Marcos capítulo 10, versículo 21. San Marcos capítulo 10, versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, le llamó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. El Señor, quien conoce las intenciones del corazón, sabía que la vida espiritual de este joven corría en peligro de quedar sin fruto por la demasiada preocupación y enfoque en las riquezas y afanes del mundo. Lo mismo es, como lo dice aquí en Mateo capítulo 13, que aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Lo que quiso decir el Señor fue lo siguiente: yo quiero entre los predicadores de mi evangelio hombres o mujeres dispuestos a renunciar a las comodidades, cargos importantes, a despojarse de todo lo que les limpie y les impide servirme y seguirme. Hombres y mujeres dispuestos a tener el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Esto lo tenemos en el capítulo de Filipenses 2, versículo del 5 al 8. No te precipites y pesa con madurez la decisión que tomas al seguirme. Aún eres dueño de conservar tus bienes, teniendo de ellos un cuidado moderado y prudente. Y una vez que te despojes de ellos y te consagres a mi servicio, te será preciso olvidar para siempre cuanto has dejado en el mundo. Si por alguna razón llegaras a arrepentirte de lo hecho, has de saber que te harías indigno de tu vocación y del grande empleo a que te llamó el Señor. Esta fue una disposición de la divina providencia, dejarnos. Tú sabías qué importante elección es por medio de estos tres ejemplos, para animar a sus discípulos a que llevasen con resignación y gusto las pesadumbres y molestias de lo que implica seguir a Cristo, y así cumplir más desprendiéndonos de las grandes cosas que tiene el mundo y las obligaciones que tiene un ministerio, sin desear jamás en medio las mayores angustias y necesidades, las comodidades y conveniencias que hubieses dejado. Tales fueron en el principio, tales son ahora y tales serán siempre los propósitos y obligaciones de los que se dedican a la vida apostólica. Así es también otra de sus más sagradas y primeras obligaciones: huir de los aplausos, del deseo de reconocimiento público y
de nada hacer por notariedad. Una orientación fastuosa. Es lo que decía en este ejemplo Agustín. Seguir a Cristo. El llamado de Jesucristo siempre fue: sígueme. Exige siempre un abandono previo. Este llamado nunca ha cambiado. El que no abandona nada no puede ser discípulo. El discípulo es renunciación, es el alejamiento definitivo de todo aquello que es malo. Es decir, no a todo lo que te ofrece el mundo, a toda barrera que impida seguir a Cristo. Seguir a Cristo es decir, no yo, sino tú. Crucificar cada día su voluntad, realizar esa entrega absoluta y vigorosa, tener una intimidad con Él y una profunda relación con Él. Seguir a Cristo es darle el primer lugar, confesar su nombre y publicarlo, olvidándose de uno mismo y seguirle, sin demora y sin reserva. Hoy en día la gente le sigue a Jesús solo por ver lo que recibe de Él. Lo buscan para pedirle milagros, salud, dinero, bienestar familiar, etcétera, y muchos temas más. Pero se olvidan de lo que Él busca y pide de nosotros. Vamos a ver ahora a continuación lo que Jesús mismo dijo que sería el costo para seguirle y ser sus discípulos. Jesús no nos pide que odiemos a nuestros seres queridos y a nosotros mismos. Decir tajantemente que Él nos ordena tal cosa es contraponerse a lo que el mismo Jesús nos enseñó: amar a nuestros semejantes como a nosotros mismos. La palabra aborrecer en el original griego es miseo, que significa amar menos, aborrecer. Significa entonces que nadie, por muy cercano a nosotros que sea, puede recibir mayor amor del que recibe Jesucristo. Debemos entonces amar a Jesús por encima de cualquier cosa o persona si en verdad queremos ser calificados como discípulos de Cristo. La palabra de Dios nos enseña en San Mateo capítulo 10, versículo desde el 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre y a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que quiere perder su vida por causa de mí, la hallará. Quiere decir en este pasaje tan importante que Jesús es más importante que todos. Pero la guerra empieza desde la propia casa, desde la propia familia. Por eso es muy importante llevarles el Evangelio a cada uno de nuestros miembros de la familia, a nuestros hijos, padres, hermanos y aquellos con quien usted conviva.
porque aquí dice la palabra del Señor que Él no ha venido a traer paz a la tierra, sino a traer espada. Espada es la palabra del Señor para destruir las obras de Satanás en la propia casa. Porque dice, venido a poner disensión. ¿Qué es disensión? Es pleito, pelea, contienda en los mismos de su casa. Entonces, aquellos que no conocen a Jesús y su palabra, siempre tendrán estas consecuencias. Pleitos, peleas, discusiones. Mire, y aquí dice la palabra del Señor, al hombre contra su padre, o el padre contra la hija, o la hija contra el padre, o la madre contra la hija, o el hijo contra la madre. Por eso es muy importante que sigamos a Jesús, dar la vida por Él, perder aquello del mundo que nos ofrece por Él, para que nuestra familia sea salva y pueda conocer del amor de Jesús. Para entender lo que significa llevar la cruz, debemos de mirar hacia el pasado. En la cultura judía de ese tiempo, cuando un judío veía a un hombre condenado a muerte llevar su cruz, porque los condenados eran obligados a cargarla, entonces sabía que ese hombre ya no tenía voluntad ni derechos y que su vida estaba en expensas del gobierno y las autoridades, y él nada podía hacer al respecto. Cuando Jesús nos pide que llevemos su cruz, nos está diciendo que renunciemos a nuestros propios sueños y anhelos y que llevemos los de Él, que nuestra vida sea conducida y dirigida por Él. La palabra clave en este verso es renuncia. Esta palabra, el original griego, es apotosomai, decir adiós. Al partir o despedir, renuncia, o apo, fuera, lejos de algo cercano. Jesús nos pide entonces que soltemos nuestro apego a las cosas materiales, que las miremos de lejos, que les digamos adiós, en el sentido de no poner nuestro corazón en ellas. Él no nos pide que seamos pobres, por supuestamente que no, o que no busquemos nada material. No confundamos esto, sino que renunciemos a ellas, a la codicia, a la avaricia, a todo lo que podemos desprendernos, que no la amemos para poder ganarlo a Él. La palabra de Dios nos enseña en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Si queremos ser verdaderos discípulos de Jesucristo, necesitamos estar dispuestos o dispuestas a renunciar a estas cosas. Incluso relaciones personales que tal vez se oponen a que busquemos del Señor o que busquemos de Dios, a nuestros propios deseos y nuestras propias posesiones. El costo de dejar todo esto no se compara si obedecemos a las bendiciones que tendremos aquí y ahora y por la eternidad. Quiero compartirte esto maravilloso, que quiero decirte que no pierdas la fe y la incredulidad. Si tú tal vez ves que en tu casa todavía no se convierten al Señor, sigue orando por ellos, por tu amada familia, por tus familiares, amistades. Dios tiene misericordia y tiempo para cada uno de ellos, ya que todos entraremos al tribunal del Señor el día que vayamos a morir. Entonces, el Señor dice, todos me conocerán. Tarde o temprano vendrán a los pies del Señor.
pero nosotros como cristianos o cristianas debemos seguir orando por nuestros amados hijos, nuestros familiares, o si usted es casada, por su amado esposo o esposa, por sus abuelos, abuelas, tíos, primos y sus familiares, y consecutivamente por sus amigos, por sus enemigos y por las personas que también se encuentran al otro lado de la pantalla. Así que quiero dejarte este pasaje bíblico y vamos a leer en San Mateo capítulo 6, versículo 25 en adelante. Dice la palabra de Dios: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué vestiremos? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles son esas cosas? Su salud, su empleo, el amor en su casa y todo lo que usted, conforme a la voluntad del Señor, desea, su situación, su problema, su dificultad, su circunstancia. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y me despido grandemente con San Mateo 6, capítulo 22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? ¿Qué nos quiere hablar el Señor aquí? Significa que si nosotros con nuestros ojos vemos las cosas buenas de la vida, estaremos llenas de luz. Mas si nuestros ojos están en tinieblas, estaremos en esas tinieblas. Y sería, en este caso, a lo que nos quiere hablar el Señor, la pornografía es una de ellas. Las películas de terror son una de ellas que no le agradan al Señor. Y todo lo que contamina la vista
Ahora voy a dar a continuación el significado de más buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Cuando Jesús dice en su palabra en Mateo 6:33, más buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido, significa que cuando tú dejas tu pecado y eso que no le agrada al Señor, debes de depositar la confianza en el Señor y en su palabra. Muchos tienen miedo a seguir esa cruz de Cristo, ya que muchos temen dejar las posesiones, las riquezas de ese dinero obtenido por el pecado y de muchas cosas más en cada uno de sus pecados que cada uno de ustedes tiene. Y por eso quiero compartirte esta historia maravillosa de Job. Job era un varón perfecto, era temeroso de Dios. Y quiero que a través de esta historia veas lo que hizo en Job. Así que vamos a irnos al capítulo 1, dice la palabra del Señor. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y viviesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los sacrificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, de entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rondear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darle la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo. Quemó a las ovejas y a los pastores y los consumió.
Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darle la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Este pasaje bíblico nos enseña algo maravilloso que acontece en Job. Vamos a seguir estudiando el versículo 2. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová, y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job como una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad Huita y Sofar Namita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque había convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rascó su manto, y los 3 aparecieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que el dolor era muy grande. Luego, en el versículo 3, abrió Job su boca y maldijo su día, y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea que el día sombrío y no cuide del Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca.
A fe en lo tinieblas y sombra de muerte repose sobre el nublado, que lo haga horrible como día, caliginoso, ocupe aquella noche la oscuridad. No sea contada entre los días del año, ni venga el número de los meses, o que fuera aquella noche solitaria que no viniere canción alguna de ella. Maldigan los que maldicen el día, los que aprestan para despertar a Leviatán. Oscurezcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria, porque yo no morí yo en la matriz, o expiré al salir del vientre, porque me recibieron las rodillas y aquellos pechos para que me mamase. Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría, y entonces tendría descanso con los reyes y con los consejeros de la tierra, que reedifican para hacer ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron a luz? Allí los impíos dejan de perturbar, y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Allí está el chico y el grande, el siervo libre de su señor, porque se da luz al trabajo y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega, aunque le buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro, porque se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado. Pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposando, no obstante me vino turbación. Entonces respondiendo Elías, temanita, y dijo: si probáremos a hablarte, te será molesto. Pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzaba las rodillas que decían: mas ahora que el mal me ha venido sobre ti, te desalientas. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto los que harán iniquidad y siembran injuria la ciegan, perecen por el aliento de Dios, y por el soplo de su ira son consumidas. Los rugidos del león y los bramidos de rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo parece por falta de presa, y los hijos de la leona se dispersan. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. Imaginaciones de visiones nocturnas cuando el sueño cae sobre los hombres. Me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se rizara el pelo de mi cuerpo. Parándose delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y quedó. Oí que decía: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía, y nota necedad en sus ángeles.
cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo, y que serán quebrantados por la polilla. De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre, sin haber quien repare en ello. Su hermosura no se pierde con ellos mismos, y mueren sin haber adquirido sabiduría. Job 5. Ahora pues da voces, ¿habrá quien te responda? ¿Y a cuál de los santos te volverás? Es cierto que al necio lo mata la ira, y al codicioso lo consume la envidia. Yo he visto necio que echaba raíces en la misma hora, maldije su habitación. Sus hijos estarán lejos de la seguridad. En la puerta serán quebrantados, y no habrá quien los libre. Sus mies comerán los hambrientos, y los sacarán de entre los espinos. Y los sedientos beberán su hacienda, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Ciertamente yo buscaría a Dios, y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta seguridad, que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. De día tropezan con tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. Así libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos y de la mano violenta, pues es esperanza al menesteroso, y la iniquidad cerrará su boca. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte, y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto, no temerás la destrucción cuando viniere. De la destrucción y del hambre te reirás, y no temerás de las fieras del campo, pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada, y nada te faltará. Asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha, y tu prole como la hierba de la tierra. Vendrás a la vejez, a la sepultura, como la gavilla del trigo que se recoge a su tiempo. He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así. Óyelo y conócelo tú para tu provecho. Respondiendo entonces Job, capítulo 6, dijo: Oh, que pesasen juntamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muge el buey junto a su pasto? Se comerá lo desabrido sin sal. ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi aliento. ¿Quién me diera que viniese mi petición y que me otorgue Dios lo que anhelo, y que agradara a Dios quebrantarme?
que soltará su mano y acabara conmigo. Sería aún mi consuelo. Si me asalce con dolor, sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del Santo. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza la de las piedras o es mi carne de bronce? No es así que ni aun mí mismo me puedo valer, y que todo auxilio me ha faltado. El atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del Omnipotente. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas que están escondidas por la helada y encubiertas por la nieve, que al tiempo del calor son desechadas y al calentarse desaparecerán de su lugar, se apartarán de la senda de su rumbo, van menguando y se pierden. Miraron los caminantes de Temán, los caminantes de Saba esperaron en ellas, pero fueron avergonzados por su esperanza, porque vinieron hasta ellas y se hallaron confusos. Ahora ciertamente como ellas sois vosotros, pues habéis visto el tormento y teméis. Os he dicho yo, traedme y pagad por mí de vuestra hacienda. Libradme de la mano del opresor y redimidme del poder de los violentos. Enseñadme y yo callaré. Hacedme entender en qué he errado. Cuán eficaces son las palabras rectas, pero ¿qué reprende la censura vuestra? ¿Pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento? También os arrojáis sobre el huérfano y caváis un hoyo para vuestro amigo. Ahora pues, si queréis, miradme y ved si digo mentira delante de vosotros. Volved ahora y no hay iniquidad. Volved aún a considerar mi justicia. En esto, ¿hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Job 7. ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? Como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo. Mi piel hendida y abominable, mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. Acuérdate que mi vida es un soplo, y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos, y dejaré de ser como la nube que se desvanece y se va. Así el que desciende al Seol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar lo conocerá más. Por tanto no refrenaré mi boca, hablaré en angustia de mi espíritu, y me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? Cuando digo me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Abominó de mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame pues porque mis días son vanidad. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada
y no me soltará siquiera hasta que trague mi saliva. Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? Porque me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo. ¿Y por qué no me quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? ¿Por qué ahora dormiré en el polvo? Y si me buscares de mañana, ya no existiré. Job 8. Respondiendo Bilda su hija, y dijo: ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas? Y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso. ¿Acaso torcerá Dios el derecho? ¿O pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra ti, ¿acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra Él, Él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Por qué? Pregunta ahora a las generaciones pasadas, y disponte para inquirir a los padres de ellas, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos. Siendo nuestros días sobre la tierra como sombra, no te enseñarán ellos, te hablarán y de su corazón sacarán palabras. Crece el junco sin lodo, crece el padro sin agua. Aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que todo hierba. Tales son los caminos de todos los que se olvidan de Dios, y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá él en pie. Se apoyará ella en su casa, mas no permanecerá él en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. A manera de un árbol está verde delante del sol, y sus renuevos salen sobre su huerto. Se van entretejiendo sus raíces junto a una fuente, y enlazándose hasta un lugar pedregoso. Si le arrancaren de su lugar, éste le negará entonces diciendo: nunca te vi. Ciertamente este será el gozo de su camino, y del polvo mismo nacerán otros. He aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión, y la habitación de los impíos perecerá. En su mano está el alma de todo viviente, y el hálito de todo el género humano. Ciertamente el oído distingue las palabras, y el paladar gusta las viandas. En los ancianos está la ciencia, y en la larga edad la inteligencia. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. Con él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que hierra y el que hace errar. Él hace andar despojados de consejo a los consejeros, y entontece a los jueces. Él rompe las cadenas de los tiranos y les ata una soga a sus lomos. Él lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos. Priva del habla a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consejo. Él derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes. Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a la luz la sombra de muerte. Él multiplica las naciones y él las destruye. Esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los
hace vagar como por un yermo sin camino. Van a tientas como en tinieblas y sin luz, y los hace errar como borrachos. En el versículo 13 de Job, él defiende su integridad. He aquí que todas estas cosas han visto mis ojos, y he oído y entendido mis oídos, como vosotros lo sabéis, lo sé yo. No soy menos que vosotros, mas yo hablaría con el Todopoderoso, y quería razonar con Dios, porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira. Sois todos vosotros médicos nulos. Ojalá callaréis por completo, porque esto os fuera sabiduría. Oíd ahora mi razonamiento, y estad atento a los argumentos de mis labios. ¿Hablaréis iniquidad por Dios? ¿Hablaréis por el engaño? ¿Haréis acepción de personas a su favor? ¿Contenderéis vosotros por Dios? Sería bueno que Él os escudriñase. ¿Os burlaréis de Él como quien se burla de algún hombre? ¿Él os reprochará de seguro? Si solapadamente hacéis acepción de personas, de cierto su Alteza os habría de espantar, y su pavor habría de caer sobre vosotros. Vuestras máximas son refranes de ceniza, y vuestros baluartes son baluartes de lodo. Escuchadme y hablaré yo, y que me venga después lo que viniere. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano? He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Oíd con atención mis razonamientos, y mi declaración entre en vuestros oídos. He aquí ahora, si yo expusiere mi causa, sé que seré justificado. ¿Quién es el que contenderá conmigo? Porque si ahora yo callara, moriría. A lo menos 2 cosas no hagas conmigo, entonces no me esconderé de tu rostro. Aparta de mí tu mano, y no me asombre tu terror. Llama luego y yo responderé, y yo hablaré, y respóndeme tú. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? A la hoja arrebatada has de quebrantar, y a una paja seca has de perseguir. ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Pones además mis pies en el cepo y observas todos mis caminos, trazando un límite para las plantas de mis pies, y mi cuerpo se va gastando como de carcoma, como vestido que roe la polilla. Entonces aquí es cuando Job descubre la brevedad de la vida. Versículo 14, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses están cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto, deseará como el jornalero en su día, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñan aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciera en tierra su raíz y su tronco fuere muerto en polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Como las aguas se van del mar
y el río se agota y se seca. Así el hombre yace y no vuelve a levantarse, hasta que no haya cielo. No despertarán ni se levantarán de su sueño. ¿O quién me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguarse toda tu ira? Que tú pusieses plazo y de mí te acordaras. Si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré, hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Pero ahora me cuentas los pasos y no das tregua a mi pecado. Tienes sellado en saco mi prevaricación y tienes cosida mi iniquidad. Ciertamente el monte que cae se deshace y las peñas son removidas de su lugar. Las piedras se desgastan con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera haces tú perecer la esperanza del hombre. Para siempre estarás más fuerte que él, y él se va. Demudará su rostro y la despedirás. Sus hijos tendrán honores, pero él no los sabrá. O serán humillados y no entenderán de ello. Mas su carne sobre él se dolerá y se entristecerá en él su alma. Entonces, respondiendo Elifaz tematita, en el versículo 15 le dijo: ¿proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano? ¿Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho? Tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios, porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los estatutos o de los astutos. Porque tu boca ha declarado tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos. Tu boca te condenará y no yo, y tus labios testificarán contra ti. ¿Naciste tú primero que Adán? ¿O fuiste formado antes que los collados? ¿Oíste tú el secreto de Dios? Y está limitada a ti la sabiduría. ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se halla en nosotros? Cabezas, canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, muchos más avanzados en días que tu Padre. ¿En tan poco tienes las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen? Porque tu corazón te aleja y porque guiñan tus ojos para que contra Dios vuelvas tu espíritu y saques tales palabras de tu boca. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí, en sus santos no confía, ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos, cuando menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Escúchame, yo te mostraré y te contaré lo que he visto, lo que los sabios nos contaron de sus padres y no lo encubrieron, a quienes únicamente fue dada la tierra y no pasó extraño por en medio de ellos. Todos sus días el impío es atormentado de dolor, y el número de sus años está escondido para el violento. Estruendos espantosos hay en sus oídos. En la prosperidad el asolador vendrá sobre él. Él no cree que volverá de las tinieblas, y descubierto está para la espada. Vaga alrededor tras el pan diciendo: ¿en dónde está? Sabe que le están preparando día de tinieblas, tribulación y angustia. Le turbarán y se esforzarán contra él como un rey dispuesto para la batalla. Por cuanto le extendió su mano contra Dios,
y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Corrió contra él con cuello erguido, con espesa barrera de sus escudos, porque la gordura cubrió su rostro, e hizo pliegues sobre sus ijares, y habitó las ciudades asoladas, las casas inhabitadas que estaban en ruinas. No prosperará, ni durarán sus riquezas, ni extenderá por la tierra su hermosura. ¿No escapará de las tinieblas? La llama secará sus ramas, y con el aliento de su boca perecerá. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Él será cortado antes de su tiempo, y sus renuevos no reverdecerán. Perderá su agraz como la vid, y derramará su flor como el olivo, porque la congregación de los impíos será asolada, y fuego consumirá las tiendas de soborno. Concibieron dolor, dieron a luz iniquidad, y en sus entrañas traman engaño. Aquí vamos a ver cuando Job se queja contra Dios. Este es un pasaje muy interesante, así que vamos a compartir y les invito a que lean con su amada familia. Respondiendo Job, dijo muchas veces, ayuda. Aquí es un tema que en el pasaje 16 habla de Job, de una queja que tiene contra Dios, pero también Job confía en Dios a pesar de todas las circunstancias que él sufrió, que él pasó. Es una historia maravillosa y única. Y quiero decirte que te invito a leer toda la historia en tu casa con tus amados hijos y tu familia. Es muy importante. Y te voy a decir por qué. Porque muchos no buscan de Dios, no reconocen a Dios, blasfeman a Dios y no buscan de su palabra. Y ese testimonio que te quiero dar es asimismo cuando pasó conmigo, que yo me quedé sin trabajo. El padre de mi hijo también me dijo que ya no me iba a ayudar, y muchas cosas que pasaron durante el proceso que busqué a Dios. Y bueno, yo dije, Señor, desnudo me trajiste del vientre de mi madre, desnuda me iré. Ese es el pasaje que el Señor me dio de Job. Y, ¿saben? El padre de mi hijo me dijo, si quieres, vente a vivir conmigo a Barcelona. Yo te puedo dar un lugar donde vivir y un trabajo, pero tienes que olvidarte completamente de Dios. ¿Saben? Yo le dije que no. Yo no puedo dejar de Dios, porque Dios ha hecho grandes cosas en mi vida, espirituales, no materiales, y también de sanidad. Entonces te voy a compartir estos dos testimonios maravillosos, y que Él me devolverá todo en su tiempo. Es la bendición y la promesa cuando tú dejas tu pecado. En mi tiempo de pecado yo ganaba mucho dinero, 500 diarios aproximadamente, y mucha gente le cuesta dejar, porque dice, ¿y ahora qué voy a hacer sin nada? Estás acostumbrado a ganar cierta cantidad de dinero. Pero quiero decirte que en la palabra de Dios tiene muchas promesas para aquellas personas que dejan completamente todo por seguir a Jesús. Por este tema maravilloso. Primeramente, Dios te da dones espirituales, una riqueza que no va a darte ni el dinero del mundo, un don espiritual maravilloso que el Señor te va a dar a ti, conforme a la voluntad del Señor. Los dones espirituales lo pueden ver en Efesios 6:12. Pero también te da sanidad física.
Y quiero compartirte estos dos testimonios que hace 2 días me pasó, que yo tenía un dolor en los meniscos de la rodilla. Llevaba muchos años ya con ese dolor porque me dieron una patada. Yo de joven jugaba fútbol y me dio una morena, un golpe tan fuerte que yo ya no volví nunca más a jugar fútbol. Y me dolía muchísimo la rodilla, tenía un dolor tremendo, y un día cantando y adorándole al Señor me sanó. Y hoy día, al darte esta prédica, le doy la gloria al Señor, porque tenía este brazo mal, lo tenía muy mal, como hacia adelante, todo, me dolía mucho los huesos, todo. Y el Señor, al momento de llevar su palabra, porque la palabra de Dios da sanidad, muchos sabrán que tienen testimonios de sanidades, glorias al Señor, me sanó. Entonces tenemos esas riquezas maravillosas del Señor. Por eso yo te invito a buscar de Dios, confiar en Él y quitarte la incredulidad. Y Él, en este proceso que estoy pasando, circunstancia, situación, no he blasfemado contra Dios. Solamente hice lo mismo que Job. Dije, Señor, sí, dije un día, y les voy a contar. Dije, Señor, ya me quedé sin nada. ¿Qué más me queda de mi vida? Y recuerdo que vi una lejía. Y el enemigo, hace muchos años, él quería mi muerte, porque sabía ya que yo iba a predicar o evangelizar en el metro. Y siempre me ponía en la mente, tómate lejía. Tú no vales, tú no sirves, tómate lejía. Y recuerdo que el día de ayer yo vi esa lejía y yo dije, no va a haber muerte, porque la palabra de Dios dice que yo seré tu destrucción o muerte y seré tu victoria o sepulcro. Y lo declaré. Y yo me fui para arriba donde unos hermanos que tengo de un ministerio que voy a orar, y su cuñado me comentó que había tenido una depresión severa, muy fuerte. Y él me empezó a hablar del Señor y de decirme, nosotros somos hijos de Dios, no somos cualquier cosa. Nadie está capacitado para morir a los deseos de la carne, y sobre todo somos hijos amados. Él nos ama. Entonces, cuando él empezó a decir todas esas palabras, me acordé que el Señor me dio un don espiritual, y es el discernimiento de espíritus. Le doy la gloria al Señor. Entonces, cuando él me empezó a orar, de mi vientre salió ese espíritu corriendo. Entonces quiero decirte que Dios tal vez me quitó todas las riquezas del mundo a través de este pasaje de Job, pero me dio un lindo don espiritual. Y le doy la gloria al Señor, porque sé que en su humildad este don es para glorificar su nombre y para que Él pueda hacer en su santa voluntad lo que tenga en mi vida. Y le doy la gloria al Señor por eso, porque Él es maravilloso. Y sé que Él me devolverá en su tiempo un trabajo y todas las promesas que tiene para sus hijos. Por eso quiero invitarte a ti, que si tú quieres aceptar a Cristo, tomes esa cruz y no reniegues de tu situación, ni le blasfemes. Quizás tú tienes una situación, pero hay personas que tienen situaciones más difíciles, como de este amigo mío, que le voy a leer la palabra cuando puedo los días viernes, que está en silla de ruedas. Él se lanzó al tren, a las vías del tren, y él tuvo un episodio tan fuerte porque su madre también se quiso suicidar. Esa fue una maldición generacional, y perdió sus piernas, y luego su padre, y luego ahora él.
Y eso es lo que viene el Señor a hacer, a romper esas maldiciones en nuestras familias. Por eso te invito a que busques de Dios, ames a Dios con todo tu corazón, y a pesar de tus pruebas, circunstancias, dificultades, jamás reniegues, porque Él es dueño de nuestra vida y Él sabe cuándo nos la quita. Y decirte que las cosas que tenemos materiales, Dios también nos la dará conforme a su voluntad, mas Él no quiere vanidades en nuestra vida. Eso es lo que les quería decir, así que sin más, que Dios les bendiga grandemente. Un abrazo a la distancia y sigan viendo los estudios, prédicas y la Biblia en audio y todo lo que ofrece esta página por YouTube. Amén. Gracias, Señor Jesús. Estamos una vez más para alabar tu santo nombre. Dios sabe lo que hace. Él no llega tarde. Él no se equivoca. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aún en lo inexplicable. Él es incuestionable cuando algo en ti determinó. Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos. No pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace, aun cuando algo nace, aun cuando algo muere. Él está en control. Dios sabe lo que hace cuando en la vida cambios suceden con algún propósito que en el ti determinó. Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos. No pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Si esto es algo que yo tengo que pasar, nuevas fuerzas me dará, aunque tiemble toda la tierra y tiemble toda tu casa y se echen los montes a la mar. Aunque
aunque yo no comprenda lo que tengo que pasar. No peleo, no cuestiono, no pregunto, solo dejo todo aquello a Dios, porque Él comprende lo que tengo que pasar. Dios sabe lo que hace, Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza, Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas, Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace.